¡Me asustaste, negro feo! ¡Cierra la boca, perraza! 1-1, la partieron en dos. Rafaela, una congresista que acaba en el infierno de una prisión del Congo tras agredir a la autoridad, entró con la frente en alto, pero terminó bajándola para tragarse sus propias lecciones. Acompáñanos a descubrir esta historia desgarradora. El metal de las esposas tiene un frío particular, uno que no entiende de cargos públicos, de influencias políticas ni de cuentas bancarias. Para Rafaela, ese frío fue el primer recordatorio de que su mundo de privilegios se había desmoronado en un instante de absoluta soberbia. Todo comenzó con un gesto, un arrebato de superioridad que en su mente era legítimo, un golpe seco y un insulto cargado de veneno dirigido a un hombre que solo cumplía con su deber. Ese guardia de seguridad, un hombre de piel oscura y mirada firme, se convirtió sin quererlo en el detonante de la caída de una mujer que se sentía intocable. La justicia, a veces irónica y siempre implacable, dictó una sentencia que nadie esperaba: 10 años en una de las prisiones más duras del Congo, un lugar donde el sol parece quemar no solo la piel, sino también el alma. Rafaela llegó a las puertas del penal con el mentón elevado, vistiendo aún los restos de su elegancia diplomática, como si su traje de sastre pudiera actuar como una armadura contra la realidad que la esperaba al otro lado de los muros. El aire en la entrada de la prisión era denso, saturado de un olor a polvo, sudor y hierro viejo. Mientras caminaba por el pasillo principal, escoltada por guardias que no ocultaban su desprecio, Rafaela mantenía una expresión de fastidio, como si estuviera visitando un barrio marginal por compromiso electoral y no como una reclusa más. A su paso, el silencio se iba transformando en un murmullo profundo y vibrante. Cientos de ojos, pertenecientes a hombres de complexión imponente y músculos forjados en el trabajo duro y la escasez, se clavaron en ella. Eran los hombres que ella siempre había mirado desde la distancia de sus cristales blindados. El contraste era absoluto, una mujer menuda y arrogante caminando por un desfiladero de gigantes de ébano que ya sabían exactamente quién era ella, lo más importante, que le había hecho a uno de los suyos. El odio que Rafaela había sembrado con su racismo y su prepotencia estaba allí, germinado y listo para ser cosechado en cada mirada que la seguía desde las sombras de las celdas. Al llegar al patio central, el corazón de aquel hormiguero humano, Rafaela cometió el error final de su antigua vida. Al verse rodeada, intentó exigir una celda privada, alzando la voz con ese tono imperativo que solía silenciar cámaras de televisión y debates legislativos. Exigió respeto, exigió seguridad, exigió condiciones que no existían en ese infierno de cemento. Sin embargo, su voz se perdió en la inmensidad del patio. Los guardias, hombres que compartían la misma sangre y el mismo uniforme que el oficial agredido por ella, intercambiaron una mirada cargada de complicidad y resentimiento. No hubo respuesta verbal, solo el sonido metálico de una cerradura que se deslizaba. Con un empujón seco y carente de toda cortesía, Rafaela fue lanzada al interior del patio común. Al girarse para protestar, solo encontró el rostro impasible del guardia de turno, quien cerró la pesada reja de hierro con una lentitud deliberada. El estruendo del metal golpeando el marco resonó como el disparo de salida para su pesadilla. Ella estaba ahora en el interior, sola, sin escoltas, sin leyes que la protegieran, rodeada por una marea de hombres musculosos que empezaban a cerrar el círculo a su alrededor, mientras los guardias daban media vuelta, abandonándola a su suerte en un silencio absoluto. El eco del portón cerrándose aún vibraba en los huesos de Rafaela cuando el silencio del patio, pesado y denso como el plomo, comenzó a ser devorado por un murmullo que erizaba la piel. Ella, aferrada a los últimos jirones de una dignidad que ya no le pertenecía, se plantó en el centro de aquel círculo humano que se estrechaba con cada segundo. Sus ojos, acostumbrados a mirar por encima del hombro, buscaron una salida, una señal de respeto, al menos, de temor. Pero lo que encontró fue una muralla de torsos desnudos, de músculos tensos por años de encierro y de miradas que no veían en ella a una representante del pueblo, sino a la personificación de todo lo que los había oprimido. Rafaela, en un intento desesperado por recuperar el control, infló el pecho y dejó escapar un grito que pretendía ser una orden, pero que terminó sonando como el lamento de un animal acorralado. Les exigió que se apartaran, invocó leyes que allí no existían y amenazó con represalias que, en ese rincón olvidado del mundo, eran solo palabras vacías lanzadas al viento. La respuesta no fue la obediencia, sino una risa colectiva,
una cacofonía de burlas que se propagó como un incendio por todo el patio. Era una risa cargada de veneno, una burla que nacía de las entrañas de hombres que no tenían nada que perder. En ese momento, la masa de prisioneros se abrió para dejar paso al líder del pabellón, un hombre cuya sola presencia parecía absorber la poca luz que quedaba en el recinto. Era una montaña de piel oscura y cicatrices, con una mirada tan profunda y gélida que Rafaela sintió, por primera vez en su vida, que su propia existencia se reducía a nada. Ella, buscando desesperadamente un salvavidas, giró la cabeza hacia las torres de vigilancia, hacia esos hombres uniformados que debían ser sus protectores. Pero los guardias, con una parsimonia cruel, simplemente bajaron la vista o giraron el cuerpo hacia el horizonte. Fue entonces cuando ocurrió el gesto definitivo de traición. Una mano enguantada alcanzó el interruptor principal. Con un chasquido que sonó como una sentencia de muerte, las luces del patio se apagaron. La oscuridad no fue solo la ausencia de luz, fue un manto físico que cayó sobre ella, aislándola del mundo de los vivos. En esa negrura visceral, el miedo de Rafaela se transformó en un pánico ciego. Escuchó el roce de los cuerpos, el sonido de la respiración agitada de decenas de hombres que la rodeaban, y el latido de su propio corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro en una jaula. No hubo preámbulos. Las manos, rudas y cargadas de un resentimiento acumulado por siglos de injusticia, comenzaron a tirar de ella. Rafaela sintió como su traje de seda, ese símbolo de su poder y su estatus, era desgarrado sin piedad. Cada costura que cedía era un fragmento de su antigua vida que desaparecía en la noche. Los hilos se rompían bajo la fuerza de aquellos hombres, simbolizando la caída definitiva de una mujer que se creía intocable y que ahora, despojada de su armadura de congresista, quedaba expuesta en su más absoluta vulnerabilidad. La noche se convirtió en un túnel sin fin de dolor y humillación. Sus gritos, que en el pasado habrían movilizado a la policía o llenado titulares de prensa, ahora no encontraban eco alguno. Se perdían entre los muros de cemento, absorbidos por el odio de quienes la sometían. Uno a uno, los prisioneros cobraron la deuda que Rafaela ni siquiera sabía que tenía con ellos. No era solo un acto de violencia física, era un ritual de degradación sistemática diseñado para quebrar la voluntad de la mujer que alguna vez despreció a los suyos por el color de su piel. En medio del suplicio, Rafaela comprendió la magnitud de su soledad. Los mismos guardias que antes le sonreían en eventos oficiales ahora permitían que su cuerpo fuera el campo de batalla de una venganza colectiva. El tiempo perdió su significado, solo existía el peso de los cuerpos, el frío del suelo sucio contra su espalda y la sensación de que su alma se desprendía de ella con cada nuevo asalto. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a teñir de un gris sucio el cielo del Congo, el patio quedó finalmente en silencio. Los hombres se habían retirado a las sombras de sus celdas, dejando en el centro del recinto un despojo de lo que alguna vez fue una mujer poderosa. Rafaela yacía en el suelo, ovillada sobre sí misma, rodeada por los restos de su traje desastre esparcidos como jirones de una bandera derrotada. Su piel estaba marcada por la suciedad, la sangre y el sudor de extraños. Al abrir los ojos con dificultad, la luz del amanecer no le trajo esperanza, sino la cruda claridad de su nueva realidad. El dolor físico, aunque punzante, no era nada comparado con el vacío abrasador en su pecho. Ya no quedaba rastro de la congresista altiva, en su lugar, había una mujer que apenas reconocía su propio reflejo en los charcos de agua estancada. Mientras el penal despertaba con el sonido de los silbatos y el griterío habitual, Rafaela permaneció inmóvil, procesando la lección que la oscuridad le había grabado a fuego. 10 años. Esa era la cifra que martilleaba su mente. 10 años de días que serían trabajos forzados y de noches que serían pesadillas recurrentes. Comprendió, con una lucidez dolorosa, que su apellido, su cargo y su color de piel eran ahora sus mayores enemigos. En este infierno, la única moneda de cambio era la sumisión y la única forma de sobrevivir era enterrar para siempre a la mujer que cruzó la puerta de la prisión el día anterior. La soberbia había muerto en la oscuridad, y lo que quedaba de ella tendría que aprender a caminar con la cabeza baja, a hablar con voz queda y a aceptar que, en la jerarquía de aquel lugar, ella estaba en el escalón más bajo. El camino hacia su redención, o hacia su destrucción total, acababa de comenzar sobre el polvo de aquel patio ensangrentado.
Los días en la prisión central del Congo no se miden en horas, sino en la cantidad de dolor que el cuerpo puede soportar antes de desmayarse y en la profundidad de la humillación que el alma es capaz de tragar para seguir respirando. Para Rafaela, el tiempo se transformó en una masa espesa y asfixiante, una rutina de supervivencia donde cada segundo era una negociación con la muerte. Entendió pronto que su única moneda de cambio era su propia degradación. Aquella mujer que antes dictaba leyes y firmaba decretos desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado, ahora se despertaba antes de que el primer rayo de sol golpeara los muros de piedra para enfrentarse a las tareas que nadie más quería realizar. Con las manos desnudas, las mismas que alguna vez portaron joyas carísimas, Rafaela comenzó a limpiar las letrinas del penal. El olor a amoníaco y desechos humanos se convirtió en su perfume diario, calando hondo en sus poros y en su memoria. No lo hacía por castigo impuesto, sino por una elección desesperada. Quería demostrar una obediencia tan absoluta que los jueces no tuvieran más remedio que reducir su condena. Bajo el sol abrasador del mediodía, que parecía querer derretir el mismo suelo que pisaba, se la veía cargando pesados sacos de escombros y rocas. Su piel, antes cuidada con los mejores tratamientos, se volvió correosa, marcada por el sol y el polvo constante de las canteras internas. En este escenario de esfuerzo físico extremo, Rafaela desarrolló una máscara de amabilidad fingida, una sonrisa servil que le dolía más que los músculos agotados. Cada vez que un guardia pasaba a su lado, ella detenía su labor y bajaba la cabeza en una reverencia casi religiosa, evitando cualquier contacto visual que pudiera interpretarse como un desafío. A los mismos hombres que antes despreciaba por su origen y condición, ahora les dirigía palabras suaves y gestos de respeto exagerado. Se convirtió en la prisionera modelo, la que nunca protestaba, la que aceptaba las raciones de comida más escasas con un gracias susurrado y la que siempre estaba dispuesta a realizar el doble de trabajo por una mínima señal de aprobación. En su mente, este era un plan maestro, una actuación digna de un premio para escapar de aquel infierno antes de que los 10 años la consumieran por completo. Sin embargo, la verdadera tragedia de Rafaela residía en la cruel dualidad de su existencia. Al llegar el punto medio de su condena, se dio cuenta de que el esfuerzo sobrehumano que realizaba durante el día para ganar puntos de buena conducta no le servía de escudo cuando las sombras volvían a apoderarse de la prisión. La amabilidad diurna, esa entrega total al trabajo pesado y la sumisión ante los uniformados, no compraba su seguridad nocturna. Al contrario, para los criminales que la acechaban en la oscuridad del pabellón, su nueva actitud no era una señal de redención o cambio de corazón, sino la confirmación definitiva de su derrota. Para ellos, Rafaela ya no era una congresista poderosa a la que había que quebrar, era una mujer rota que finalmente había aceptado su lugar en la base de la pirámide. Sus abusadores no veían bondad en sus gestos, veían una sumisión que los invitaba a ejercer su poder con más fuerza. Cada noche, cuando los cerrojos se cerraban, la pesadilla regresaba con una puntualidad aterradora, y ella comprendía que su buen comportamiento era una moneda que no circulaba en el mercado de la oscuridad. Este ciclo interminable de luz y sombra comenzó a operar un cambio psicológico profundo y devastador en su interior. El racismo que antes era el pilar de su identidad, esa sensación de superioridad intrínseca que la hacía mirar a los negros con asco, empezó a pudrirse y a ser reemplazado por algo mucho más primario, un miedo reverencial. Ya no los miraba con desprecio, sino con la fascinación aterrada de quien contempla a una fuerza de la naturaleza imposible de contener. La figura del hombre negro, que en su vida anterior era sinónimo de servidumbre o peligro distante, se convirtió en su mente en la representación del orden absoluto y de la fuerza bruta que gobernaba su universo. Este cambio no fue una epifanía moral, sino una adaptación forzosa a una realidad donde ella era la presa y ellos los depredadores. Rafaela empezó a estudiar sus movimientos, sus voces y sus humores con la precisión de un esclavo que intenta predecir el humor de su amo para evitar el látigo. Su antiguo mundo de política y leyes se sentía ahora como un sueño borroso de otra vida, una fantasía ridícula que no tenía lugar en este ecosistema de cemento y jerarquías salvajes. Finalmente, la aceptación se instaló en ella como un parásito que termina por devorar al huésped. Rafaela dejó de luchar internamente contra su destino y empezó a abrazar su nueva realidad social con una resignación escalofriante. Ya no se sentía una congresista disfrazada de reclusa, se sentía, en cada fibra de su ser, una pertenencia de la prisión.
Aprendió a encontrar una paz retorcida en la entrega absoluta, entendiendo que su supervivencia dependía de su capacidad para anularse a sí misma. Aquellos hombres altos, musculosos y curtidos por el crimen ya no eran inferiores ante sus ojos, eran los dueños absolutos de su destino, los dioses oscuros de un panteón donde ella solo era una ofrenda constante. La transformación estaba completa, la soberbia había sido erradicada y en su lugar solo quedaba un vacío lleno de obediencia. Rafaela ya no esperaba justicia, solo esperaba que su sumisión fuera suficiente para permitirle ver un amanecer más, aceptando con una calma aterradora que su cuerpo y su voluntad ya no le pertenecían, sino que eran propiedad de quienes ahora dictaban las únicas leyes que realmente importaban, las leyes de la fuerza y el dominio total. 8 años habían pasado desde que el mundo exterior dejó de pronunciar el nombre de Rafaela, y en ese tiempo, la prisión del Congo no solo había desgastado sus huesos, sino que había transmutado la materia misma de la que estaba hecha su alma. Su cuerpo, ahora delgado y fibroso, marcado por cicatrices que contaban historias de noches eternas y días bajo el sol, se movía con una cadencia nueva, una que no buscaba llamar la atención sino servir. Sin embargo, la tensión acumulada en aquel caldero de odio y encierro finalmente alcanzó su punto de ebullición. El estallido fue súbito, un rugido que nació en las entrañas de los pabellones y se extendió como un incendio forestal. Un enfrentamiento entre facciones rivales, alimentado por meses de escasez y la brutalidad de los guardias, convirtió el patio en un campo de batalla de carne, hierro y desesperación. En medio del caos, con el humo de colchones quemados nublando la vista y los gritos de agonía rasgando el aire, Rafaela se encontró atrapada en el epicentro de la tormenta. Cualquier otra persona, o la Rafaela de hace una década, habría buscado un rincón para esconderse o habría gritado su antigua investidura esperando un milagro diplomático. Pero esa mujer ya no existía, había muerto hacía mucho tiempo bajo el peso de la realidad. En lugar de huir, Rafaela hizo algo que nadie habría esperado de una antigua congresista, se mantuvo en pie entre los bandos en conflicto. Vio al líder del pabellón, aquel hombre imponente que había sido su principal verdugo y dueño en las sombras, caer herido por una estocada artesanal. Mientras los atacantes se abalanzaban para terminar el trabajo, Rafaela se arrojó sobre el cuerpo del hombre que más la había humillado. No lo hizo con el cálculo de una política, sino con la entrega absoluta de quien ha entendido que su vida solo tiene sentido a través del servicio y el sacrificio. Usó sus manos, curtidas por la limpieza de letrinas y el acarreo de piedras, para presionar la herida del hombre, mientras con su propio cuerpo intentaba escudarlo de los golpes que llovían desde todas direcciones. La violencia no tuvo piedad con ella. Rafaela sintió el impacto de las varas metálicas contra sus costillas y el peso de las botas golpeando su espalda. El dolor físico, que en otros tiempos habría sido insoportable, se convirtió en ese instante en un fuego purificador. Cada golpe recibido era una cuenta pagada, una purga de la soberbia que alguna vez la hizo creer que la sangre de aquellos hombres era distinta a la suya. La sangre de ella se mezclaba ahora en el suelo con la de sus captores, en una comunión roja que borraba cualquier rastro de racismo o superioridad. En el clímax de la brutalidad, cuando parecía que la vida se le escapaba entre los dedos, Rafaela no cerró los ojos por miedo. Los mantuvo abiertos, fijos en los de los hombres que la rodeaban, ofreciendo una mirada que ya no pedía clemencia, sino que otorgaba perdón. Su sumisión había alcanzado su forma más pura, la de la mediadora silenciosa que absorbe el odio ajeno para evitar más muerte. Fue en ese momento de quiebre total, donde la resistencia física llega a su límite y la mente se desprende del ego, cuando el mensaje de su transformación se hizo evidente para todos. Los agresores, impactados por la imagen de la mujer menuda protegiendo con su vida a su enemigo más feroz, detuvieron el asalto por un instante que pareció eterno. En el silencio que siguió al estruendo de la batalla, Rafaela, con el rostro cubierto de sangre y polvo, continuó su labor servil, desgarrando lo que quedaba de su camisa para vendar la herida del prisionero. Ya no había rastro de la congresista que exigía leyes, solo quedaba el alma desnuda de alguien que rogaba por el perdón del universo a través de sus acciones. Cada movimiento de sus manos temblorosas era una oración sin palabras, una entrega final al destino que ella misma se había buscado con su arrogancia pasada. Había aceptado su castigo como una bendición necesaria, y en ese patio ensangrentado, bajo la mirada atónita de cientos de criminales, Rafaela terminó de enterrar los últimos restos de su antigua vida para nacer,
por fin, como un ser humano libre de las cadenas del orgullo. El chirrido de las pesadas puertas de hierro fue el último sonido que Rafaela escuchó de aquel santuario de dolor donde había dejado media vida. 8 años. Ese era el tiempo que le había tomado al sistema y a la brutalidad de la convivencia, reconocer que la mujer que entró aquel día ya no existía. Gracias a una conducta que los informes describían como ejemplar, pero que ella conocía como una rendición absoluta, su sentencia de 1 década se vio recortada. Al cruzar el umbral hacia la libertad, no hubo cámaras de televisión, ni comitivas de prensa, ni abogados esperando con estrategias legales. Solo estaba el sol del Congo, el mismo que antes la quemaba con odio y que ahora parecía recibirla con una indiferencia misericordiosa. Rafaela caminaba despacio, con una bolsa de tela vieja donde guardaba sus escasas pertenencias y vistiendo una ropa desgastada que colgaba de su cuerpo ahora menudo y fibroso. Su postura, antes rígida y desafiante como una lanza, estaba ahora encorvada, no por el peso de los años, sino por la costumbre de caminar bajando la mirada para no provocar a la autoridad. Al adentrarse en las calles polvorientas de la ciudad, el mundo se sintió extrañamente ruidoso y vibrante. Caminó entre la multitud, sumergiéndose en un mar de rostros que antes le habrían provocado un rechazo visceral. Se cruzó con hombres altos, de hombros anchos y piel de obsidiana, similares a aquellos que durante casi 3000 noches habían sido sus dueños y sus verdugos. Pero la reacción de Rafaela fue distinta. Ya no había rastro de aquel asco aristocrático o de la superioridad racial que solía ser su motor. En su lugar, cada vez que un hombre se cruzaba en su camino, ella se hacía a un lado con una agilidad instintiva, inclinando levemente la cabeza en un gesto de respeto profundo y genuino. Era un respeto nacido del trauma, sí, pero también de una lección aprendida en lo más profundo de sus entrañas. Había comprendido que el valor de un ser humano no reside en su título ni en su procedencia, sino en la fuerza implacable de su realidad. Su mirada, antes cargada de juicios, ahora solo reflejaba la humildad de quien ha sido quebrado y vuelto a armar con piezas diferentes. Al pasar frente al escaparate de una tienda cerrada, Rafaela se detuvo ante su propio reflejo. Tardó varios segundos en reconocer a la mujer que la miraba desde el cristal sucio. Las arrugas en las comisuras de sus ojos no eran solo por la edad, sino por el esfuerzo constante de sobrevivir. La cicatriz en su labio era un recordatorio eterno de la noche en que su voz fue silenciada por primera vez. Ya no quedaba nada de la congresista arrogante que creía que el mundo le debía pleitesía. En su lugar, había una mujer que finalmente entendía el peso del perdón y la carga del pasado. El mensaje grabado en su alma era claro: la prisión no solo la había castigado, sino que la había reconfigurado a través del fuego del dolor constante. Se alejó del reflejo y continuó caminando, mezclándose con la gente que antes despreciaba, convirtiéndose en una sombra más entre los humildes. Se marchaba con la lección tatuada en cada fibra de su cuerpo, sabiendo que el racismo y la soberbia solo son espejismos de poder que mueren irremediablemente allí donde la realidad golpea con más fuerza, dejando tras de sí solo la verdad desnuda de nuestra fragilidad humana.